Buenos días a todos y vamos a terminar ya con la asignatura y con este último capítulo número 8. Vamos a ver hoy las secciones 8.5 estructura empresarial y 8.6 estado de las infraestructuras. En el ámbito de la estructura empresarial del transporte aéreo en España, quizás el cambio más trascendente fue la liberalización tan drástica que sufrió y además adelantándose a muchos otros países en Europa, ¿no? Como hemos venido estudiando en el tema, Iberia era propiedad del Estado, en este caso a través del vehículo del SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, perteneciente al Ministerio de Industria, y tenía prácticamente un 100% el accionario de Iberia. Absorbió Aviaco, aquella aerolínea que empezó con charters desde Bilbao, conectando Bilbao a Madrid, que vimos a otros temas, en otras secciones, y Viva Air, charter. Digamos, este consorcio, la SEPI vende el 45% del mismo a British Airways, American Airlines, BBVA, Caja Madrid, Corte Inglés, Logística de algunas cajas de ahorro, incluso a los empleados de la compañía. En abril del 2001 vendió el otro 50%, siendo finalmente tanto Caja Madrid como British Airways los accionistas mayoritarios. Adicionalmente también vendió Binter, que estaba formado por dos compañías, Binter Canarias, que se dedicaba a los enlaces interinsulares dentro de Canarias, y que fue vendida a inversores locales y cajas de ahorro locales. Y se sigue llamando Binter. Binter Canarias. Luego Binter, por ejemplo, se ha expandido en Cabo Verde, abrió allí un OC propio local y tiene Binter Cabo Verde también. Si bien al principio Binter Canarias surgió como una aerolínea para vuelos interinsulares, es cierto que tiene rutas muy relevantes en África y ya opera directamente también a la península. Siempre ha tenido un acuerdo preferente con Iberia para conexión con la península, pero ellos ya por sí mismos realizan algunos vuelos a la misma. Y luego han tenido acuerdos también con SATA para vuelos a Azores, ¿no? Y dentro de este paquete de venta de Binter, otra de las ramas era Binter Mediterráneo, que comunicaba Melilla con la península, ya que Ceuta solo tiene helipuerto, ¿no? Bueno, pues esta empresa se la quedó Air Nostrum. Posteriormente, Iberia crea un operador de bajo coste, Clicker, que estuvo muy poco tiempo en solitario y finalmente se fusionó con Vueling y conformado la única operadora de bajo coste española, participada pues, en un 46% por Iberia. En el 2012 aparecería Iberia Express. Vueling, en su momento creadores de Vueling, son los que luego finalmente han organizado Volotea, ¿vale? Para vuestra información. A nivel internacional hubo ciertas operaciones tratando de integrar pues, aerolíneas extranjeras, como el caso de Aerolíneas Argentinas, Viasa, Ladeco, todas latinoamericanas en los años 90, pero fueron operaciones fallidas. Iberia finalmente se centró y sigue centrada en convertirse en el primer operador en cuanto a conectividad desde Europa a Centro y Sudamérica. Y Vueling, por ejemplo, en el caso actual, está operando además de Madrid, otros aeropuertos relevantes, como son, de hecho, los siguientes aeropuertos más relevantes a Madrid, que son Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga. En 2010 se produjo la fusión de acciones entre British Airways y Iberia, pasando a un holding
entre las dos, del cual British Airways poseería el 56% e Iberia el 44%, conformando el tercer grupo de transporte más importante de Europa por detrás de Lufthansa y Air France KLM. En el Atlántico Norte se firma una joint venture entre American Airlines, British Airways e Iberia. De ahí que muchas veces se habéis viajado pues, a Nueva York, pues muchas veces, incluso reservando desde la misma web de Iberia, pues os llevan vía Londres y a lo mejor voláis a Londres con Iberia, pero en Londres-Nueva York lo hacéis con British, ¿no? O con América, ¿no? Entonces, básicamente es una joint venture para esos tramos, no para el resto de las redes, pero sobre todo para esos tramos y del Atlántico Norte, ¿no? Donde realmente tiene unos códigos compartidos muy integrados a través de esta joint venture y bueno, comercializan todos los vuelos de todos, ¿no? Ampliaciones sucesivas, bueno, pues por ejemplo BMI dentro de Lufthansa, el caso de Aer Lingus y Vueling incorporándose a este grupo, al grupo que luego nos llamamos como Voyage. Se extinguieron operadores no regulares ya desde los mismos años 80, es decir, esa fase tardía de aquel boom turístico de operadores charteros de Centro y Norte de Europa, incluso operadores españoles, también puramente charteros. Desaparecieron Spantax, Hispania, Airsus, Centennial, Oasis, Universal, Norjet. Oasis finalmente, de Oasis finalmente quedaron los hoteles en el Caribe, especialmente en la Riviera Maya, ¿no? Hace poco ha fallecido su fundador, Pedro Puello. Se fundaron compañías mixtas porque también combinaban tanto regular como charter. Europa sigue funcionando, LTN ya no está, Spanair no está y Futuro tampoco. Muchos de estos gérmenes operativos en España tenían o inversiones o modelos de gestión o ciertos intereses de terceros operadores. Es el caso, pues tenemos aquí, os resaltamos aquí el caso de SAS, de las aerolíneas escandinavas, detrás del caso de Spanair, ¿no? Meridiana fue un intento de compañía privada dentro del mercado regular internacional, unía resultó de la fusión entre las líneas aéreas Canarias y Universal y con apoyo de un tercero de Alisarda. Problemas de comercialización y baja demanda desapareció en el año 92. Europa, sin embargo, por ejemplo, habiendo nacido en ese entorno, sí que consiguió sobrevivir, tuvo un papel preponderante en abriendo nuevas conexiones. Pensemos que, vale, aunque se había liberalizado el sector y en Iberia había estado capital privado, las fusiones, en muchas de las rutas, Iberia era un monopolio, ¿no? Entonces, bueno, se abrió hueco en Europa, pues sobre todo con los archipiélagos, ¿no? Muy importante la conexión con Las Palmas y con Palma de Mallorca, siendo muy agresivos y en Europa, obviamente, nació y creció gracias a la liberalización que estamos comentando, gracias a que Iberia pues tuvo que dejar, no de operar, pero sí dar cabida a más operadores. Y luego siempre es una aerolínea que se ha movido muy bien en el ámbito de las opciones de compra de aeronaves. Siempre que ha salido una nueva aeronave y han sido capaces de posicionarse bien en un principio con opciones de compra interesantes que luego muchas veces han vendido y han sacado pues beneficios relevantes de lo mismo, ¿no? Y también se unió, aquí estábamos comentando el tema de Europa, se unió incluso pues a las rutas, digamos, sagradas de Iberia, como podía ser el puente aéreo de Madrid-Barcelona. Spanair también se sumó y al margen de que empezara Europa a seguir compitiendo con Iberia en las rutas domésticas, pues como vemos aquí en el 95
entró en rutas pues muy core business de Iberia, como el Madrid-Nueva York y el Madrid-Londres. Esta competición entre estas grandes compañías regulares eh, también generó oportunidades para los denominados grupos verticales, grupos turoperadores. En el caso de Pullman Tour, actualmente surgió para dar servicio a un operador de cruceros. Y de aquí Podemos Orbes actualmente se llama Evelop, pues es el operador aéreo del grupo Barceló. Un grupo vertical suele tener un tour operador propio que compone el producto con distintas divisiones, pero siempre propias, como es pues, la parte de hotel, la parte de receptivo, pues, las excursiones, los circuitos y la parte aérea. Es el caso tanto de Vamos actualmente como Evelop para el Grupo Barcelona. Eh, luego, eh, otros intentos de compañías privadas tratando de hacer charter irregular internacional fueron Aircomet primero y después, perdón, Air Madrid primero y después Aircomet, ¿no? Ambas quebradas, al no ser compañías de red, no tienen alimentación de otras, no tienen vuelos en conexión, ni propios ni de terceros, entonces viven del punto a punto. Entonces, bueno, pues hemos visto la cantidad de elementos que afectan a nuestro sector, especialmente a nuestros costes, y sin una alimentación externa el riesgo es muy elevado. El riesgo es muy elevado porque dependemos solo de nosotros mismos y bueno, pues un comportamiento negativo del precio del combustible, problemas en bases, problemas de mantenimiento, enseguida se han llevado este tipo de compañías por delante, ¿no? En lo que a aviación regional respecta, Swifter, que todavía sigue funcionando y de forma muy eficiente, charter y paquetería. Air Nostrum en Valencia tiene un acuerdo de franquicia con Iberia y opera los vuelos regionales para ellos. No tiene realmente la comercialización, la hacen como Iberia indica y son al fin y al cabo una operadora de wet list, o sea, una operadora de vuelos para Iberia. Y luego también surgió Islas Airways, que finalmente actualmente se llama Canary Fly, en Canarias. Bueno, ha habido muchísimos intentos regionales, auspiciados, pues bueno, pues, normalmente por las comunidades, por algún aeropuerto que quiere ser desarrollado dentro de esa comunidad, por el gobierno de turno. Ya ha habido intentos como Laguner en León, Líneas Aéreas de Navarra, bueno, varios casos. El fenómeno de los operadores de bajo coste, que ya se inició en los 2000, en este ámbito ha tenido mucha relevancia Vueling, con las bases, la principal en Barcelona, pero también en Madrid, Ginebra, Toulouse. Y en 2006 se consolidó con Clicker. El ejemplo de Vueling quizás es menos claro por estar vinculado al grupo IAG, pero si tenemos el ejemplo de Volotea. Volotea es un operador de bajo coste que directamente intenta no operar a hubs, no operar a aeropuertos de primer nivel. ¿Y qué ventajas saca? Bueno, atiende demandas directas insatisfechas, porque atiende demandas que normalmente tienen que combinar varios modos de transporte o varios saltos. Y luego aparte una reducción de costes muy importante porque están en aeropuertos secundarios, ¿no? En cuanto a los operadores de bajo coste internacionales, pues EasyJet, Ryanair y Air Berlin tienen una presencia muy relevante en nuestro país. Air Berlin, como bien sabéis, ya quebró, pero llegó a establecer en Mallorca un hub en toda regla España-Alemania. Era el principal operador del aeropuerto de Palma de Mallorca. La crisis de 2008 causó bajas en estas compañías de medio y largo radio, Futura, el Comet,
Las SAS, las aerolíneas escandinavas, salieron de la acción aérea de Spanair. Y esta Spanair trasladó su sede de Palma a Barcelona. Lufthansa adquirió BMI a British Airways y el holding IAG pues, siguió ampliándose con la incorporación al mismo holding de Vueling y Aer Lingus como operadores independientes. Bueno, esta ha sido un poquito la evolución y lo que ha sido la estructura empresarial de nuestro modo aéreo en España. Y en relación a las infraestructuras, pues bueno, fundamentalmente España ha sido un receptor de tráfico aéreo, como vivimos desde los años 60. Tiene una actividad baja en cuanto a aviación general, en el sentido, bueno, más que tanto en aviación general, en atomizar la aviación comercial, ¿no? No tiene una gran red de aeródromos para tráfico local y eso lo complica. Entonces tiene grandes aeropuertos y luego pues, puede tener aeródromos muy de un uso muy enfocado a aviación general, ¿no? Y faltaría quizás algún nivel intermedio. AENA gestiona la red de principales aeropuertos españoles, 48 aeropuertos, unos 2 helicópteros, todos con tráfico comercial. Y luego hay ejemplos de aeropuertos explotados por sus comunidades autónomas, como hemos visto ya, Castellón, Ciudad Real, Lérida, Sedurgell, el caso de Murcia. El caso de Murcia está gestionado por la comunidad autónoma, pero sin embargo es AENA quien tiene, digamos, la operación del mismo, ¿vale? Pero vía licitación. En cuanto a las categorías de los aeropuertos de la red AENA, tenemos los nodales, que son pues, el mayor tráfico regular, mayor pasajeros en conexión, son Madrid y Barcelona. Pues, un elevado número de vuelos internacionales, mucha conectividad, estamos hablando pues no menos de un 30% de vuelos en conexión. Instalaciones, bueno, para servir de base a estas compañías aéreas. Madrid pues, estamos en los 50 millones, algo más. Barcelona 44 millones. ¿No? Insulares mayores, pues son la mayoría de tráfico turístico internacional, incoming, turismo receptivo. Principalmente pues Alemania, Reino Unido, países escandinavos, Bélgica, Suiza. Enlace con los principales, están muy bien conectados con los principales puntos de nuestro continente europeo. No así con otros continentes, pero sí el europeo porque son la principal fuente de este tráfico. En primer lugar, Palma de Mallorca, aunque tiene 26 millones, en lo que es temporada alta, en verano, llega a sobrepasar a Barajas, Gran Canaria, Tenerife Norte y Tenerife Sur. Luego pasaríamos al siguiente nivel, que serían los aeropuertos regionales, con un cierto número de vuelos internacionales, todavía de mayoría turística, gran presencia de operadores de bajo coste. Es en ese tipo de aeropuertos donde, como ya os he adelantado, los operadores de bajo coste suelen establecer sus bases. ¿Por qué? Porque tienen unos costes muy inferiores a los dos grandes hubs como pueden ser Madrid y Barcelona. Estamos hablando en este caso, de Málaga con 17 millones, Alicante con 12, Bilbao, Santiago, Sevilla, Valencia. Aquí se indica en la parte de negocios, o sea, son ciudades con un tejido industrial, empresarial importante, ¿no? Entonces hay también mucho viaje corporativo, aparte del turístico. El siguiente nivel serían insulares pero medianos, tráfico turístico elevado pero no regular, solo en temporada. Estamos hablando de Ibiza, Menorca, Fuerteventura, Lanzarote, entre los 7 y los 3 millones de pasajeros. Y ya luego hablamos de aeropuertos menores para referirnos a aquellos con menos de 2 millones de pasajeros, que sí que tienen conexiones regulares vía operadores regionales con los nodales, es decir, con Madrid y Barcelona. De tal manera que tanto el principal tráfico nacional como incluso el internacional puede llegar hasta estas estaciones. Aquí tenéis Almería, Asturias, Gerona, Granada, Jerez, varios ejemplos. Luego pasaríamos a los insulares menores. Estamos hablando de
un bajo nivel de pasajeros, mucho vuelo prácticamente de interés público, vuelos en los que el Estado garantiza la conexión de la población y son vuelos subvencionados, ¿no? De Ceuta, Hierro, Gomera, Palma, Melilla. Desde un punto de vista técnico, suelen ser pistas de tener pistas con longitud muy reducida o incluso aeropuertos, como es el caso de Ceuta. Otros aeropuertos, pues ya bajaríamos al último de los niveles, con menos de 40.000 pasajeros año, aviación general, bases aéreas, centros de entrenamiento, y aquí tenéis varios ejemplos. Aquí tenemos un mapa de cómo estarían distribuidos por peso de pasajeros los distintos aeropuertos y como se puede advertir, todo lo que son, salvo Madrid, todo lo que es el eje mediterráneo, el eje mediterráneo y los archipiélagos es donde se concentra la mayor parte del tráfico. Los aeropuertos mayores atienden el 53% del tráfico de pasaje, los tres principales, es decir, Madrid, Barcelona y Palma, más de la mitad del tráfico de pasaje. Los 6 mayores un 70% y los 15 mayores un 92%. En carga la concentración es aún mucho más elevada. 57% solo en Barajas, los tres principales aeropuertos ya el 84% y los 6 principales un 90%. Normalmente, a nivel internacional, los grandes hubs de carga no coinciden con los grandes hubs de pasaje, porque realmente la carga pues es, ¿cómo decirlo?, más llevadera que el propio pasaje. Como se dice mucho en el sector, la carga no se queja y bueno, pues siempre se le pueden meter más segmentos o situaciones más incómodas que al pasaje. Y es por ello que se suelen usar otros aeropuertos donde se escalan los procesos de carga y sin embargo pues son más económicos. Ahora mismo en España, un aeropuerto, por mencionarlo, que está teniendo muchísima relevancia en el ámbito carguero es Zaragoza, por ejemplo. ¿Y por qué? Por su posición estratégica, por el nivel de infraestructuras terrestres que tiene, pues combina muy bien y ofrece unos costes operativos a la parte aérea muy bajos. Bueno, en cuanto al estado, a la navegación aérea, AENA divide el espacio en 5 direcciones regionales, aquí las tenéis, control de ruta, Madrid, Barcelona, Gran Canaria, Sevilla y el control de la terminal de Palma de Mallorca. Valencia y Santiago coordenados también desde estos. Existen 35 torres de control de aeródromo, 3 FIRES, región de información de vuelo, que son Madrid, Barcelona y Canarias. Parte del FIR de Madrid está delegada a Sevilla, al sur. Y hay 12 áreas terminales, 12 áreas de aproximación al aeropuerto. Más de 2 millones de movimientos aéreos gestionados, todo tipo de instalaciones, con tecnologías más básicas o más desarrolladas, como los BORES, los DMEs, los NDBs, los ILS. Es que el ILS pues, tiene 3 categorías, de menor a mayor precisión, categoría 1, 2 y 3. Y luego dentro del 3, A, B. Y también aquí los UEDF, radares de vigilancia y radares primarios del Ministerio de Defensa. El FIR, la región, la zona de información de vuelo, se extiende desde el suelo hasta el nivel de vuelo 245, 24.500 pies. Y la región de información superior, que se llama el UIR, va desde el nivel superior del siguiente al 245 hasta el 460, 46.000 pies. Aquí tenéis una imagen claramente de lo que es el FIR Canarias, el FIR Madrid, el FIR Barcelona, rodeados pues, por un lado por los FIRs de Francia y por otro los de Portugal, Marruecos y Argelia.
las 12 áreas de control terminal que hemos visto a los aeropuertos. Y aquí también resaltar, aquí se comenta el tema del SACTA, Servicio Automatizado de Central de Tránsito, de Control del Tránsito, se ha exportado a Reino Unido, ya no solo a nivel de operación aeroportuaria con AENA, que es el primer operador mundial, sino también a nivel de sistemas de navegación, o en este caso de control, donde, por ejemplo, empresas como ISDEFE, Indra, son auténticos líderes mundiales, ¿no? O sea, son referentes. Y British Airports lo ha implementado. Bueno, respecto a ENA, pues hemos estado analizando pues esos crecimientos en el transporte aéreo en torno al 5%, pues bueno, realmente la correlación es total, ¿no? Comentar así a grandes rasgos algo que sea así un poco específico, pues distintivo de los últimos tiempos en ENA, pues se ha abierto a negocios, pues sobre todo negocios no regulados, como puede ser pues, la explotación comercial de las terminales, negocios adicionales que le permitan escalar sus costes que ya tenían de mantenimiento de las infraestructuras, la atención de las mismas, escalar inversiones, amortizar inversiones, perdón, y por ahí está desarrollando mucho negocio. También la parte de asesoramiento, es decir, AENA, además de operar otros aeropuertos de muchos sitios del mundo, AENA interviene también en asesoramiento, en consultoría, puede ayudar a desarrollar un plan director, a desarrollar una nueva pista, nuevos procesos a otros operadores aeroportuarios. Esto se ha dado mucho en Centro y Sudamérica. Ya hemos comentado que es un ente público, pero de gestión totalmente privada, es ligado a los presupuestos del Estado. Y bueno, como cosa positiva, eso conlleva una gran agilidad en la gestión diaria y como contrapartida, pues no, al no depender de los presupuestos, pues tiene que salir a los mercados a financiarse o a la industria bancaria financiera. En el 2008 se dio entrada a capital externo. La administración no pierde el control porque a través de NAIRE controla el 51% de AENA Aeropuertos, pero sí que el 49% salió a accionistas privados y concretamente a bolsa en 2015. Y bueno, pues esta ha sido un poquito la evolución. Hemos hablado de aeropuertos, hemos hablado de control y navegación aérea, hemos hablado de la evolución de los entes empresariales y cómo evolucionó la liberalización de Iberia, cómo aparecieron nuevos operadores del tipo de Europa, otros quedaron en el camino, operadores de bajo coste, nuevas alternativas de esa liberalización, sobre todo en el ámbito regional. Y bueno, pues con esto acabaríamos la asignatura. Así es que desearos todo lo mejor para el examen. Estamos siempre disponibles para dudas por correo y nada, todo lo mejor. Un saludo.